La naturaleza es algo increíble. Por un lado, te puedes encontrar especies y paisajes de lo más hermosos, y por el otro, te toparás con animales y lugares sumamente aterradores, perfectamente equilibrado, ¿no lo crees? Sin embargo, si algo puedes aprender de la naturaleza, es no dejarte llevar por las apariencias, y los pingüinos son el ejemplo perfecto de ello. En este video te hablaré de la expedición Terra Nova y su inquietante descubrimiento. La expedición Terra Nova fue la tercera exploración británica en la Antártida. Esta expedición fue liderada por el explorador y capitán de la Marina Británica, Robert Scott, en 1910 y tenía como objetivo el alcanzar el Polo Sur y asegurar al Imperio Británico el honor de la proeza. El equipo del capitán Scott tenía el ambicioso plan de ser la primera tripulación en llegar al Polo Sur. Sin embargo, después de que el equipo principal de exploradores, el cual estaba conformado por un grupo de 5 hombres, llegara al Polo Sur el 17 de enero de 1912, se encontraron con que no habían sido los primeros en llegar al Polo Sur. Ese mérito se lo había llevado el explorador noruego Roald Amundsen. Aún así, el éxito de Amundsen quedó minimizado por las infortunadas muertes de Scott y de sus compañeros durante el trayecto de retorno. Más allá de este trágico final, la recuperación de las anotaciones del viaje de Scott permitió conocer y difundir muchos detalles de la expedición Terra Nova. Pero ciertamente, se podría decir que el descubrimiento más insólito fueron los hallazgos del médico de la tripulación, donde hablaba acerca de las inquietantes conductas de una de las especies que se encontraron en su travesía, los pingüinos. En las notas había un artículo sobre los pingüinos Adelia, la segunda especie de pingüinos que habita en la Antártida, junto a los pingüinos emperador. Este artículo, realizado por el oficial médico George Levick, describe conductas de machos depravados, realizando actos homosexuales, intentos de aparearse con crías y hasta con hembras muertas. Las descripciones eran tan escandalosas que quedaron ocultas durante mucho tiempo, pero ahora los científicos entienden el porqué de ello. El explorador consideró sumamente depravados aquellos comportamientos, y la razón es que este descubrimiento era simplemente demasiado para la época, y las repercusiones que podría traer esto a la sociedad era un riesgo que no querían correr. Levick, un ávido biólogo, era el oficial médico en la malograda expedición del capitán Scott. Fue un pionero en el estudio de los pingüinos y la primera persona en pasar una temporada de cría con toda una colonia en el remoto Cabo Adare. El explorador tomó nota de muchos detalles de la vida de los pingüinos Adelia, pero algunas de las actividades de estos animales eran demasiado explícitas para la sensibilidad del doctor. Según consta el artículo, el científico quedó escandalizado por lo que describió como actos depravados de machos vándalos que se apareaban con hembras muertas. Tan horrorizado quedó el médico que decidió describir las pervertidas actividades en griego para que de esa forma les resultaran inaccesibles al lector común. A su regreso, el Museo de Historia Natural del Reino Unido se negó rotundamente a presentar estos hallazgos. Levick había presentado un extraordinario relato gráfico de la conducta sexual de los pingüinos Adelia, pero el mundo académico de ese entonces lo halló algo difícil de publicar. La sección de la conducta sexual no se incluyó en el documento oficial, pero el encargado de conservación de la zoología del museo, Sidney Harmer, decidió distribuir 100 copias de la versión completa entre un grupo selecto de científicos. En aquella época, se trató de explicar algunas conductas necrofílicas de los pingüinos. Lo que ocurre es que entre los pingüinos no es de ninguna manera comparable a la necrofilia en el contexto humano. Ellos no saben distinguir entre las hembras vivas que están esperando a la colonia y las que están muertas desde el año anterior. A día de hoy, el informe y las notas escritas a mano por Levick se exhiben en el Museo de Historia Natural de Londres por primera vez. Y yo te pregunto, ¿aún piensas que los pingüinos son tiernos?